Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Runheroes Code. En el video de hoy vamos a ver cómo poder generar proyecciones de objetos 3D, como pasar un objeto de 3D, en este caso, por ejemplo, tengo esta esfera, y esta esfera con colores, cómo convertir esta esfera o este rubber toy o este cerdo que tenemos aquí, cómo poderlo pasar a una proyección de este estilo. Ahí está. En el que si nos damos cuenta, se está proyectando en un espacio 2D. Ahí está plano. Es un objeto 3D que lo estoy visualizando en un mundo 2D, por así decirlo. Y posterior a eso, utilizando el mismo principio, vamos a hacer un ejercicio como este de aquí. Entonces, le damos play. Digo, está medio flameado porque es mucha geometría, pero si se dan cuenta, tengo a mi Robert Toy girando, pero en realidad esto no es un objeto 3D, es un plano, de la misma manera. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Vamos a mover esto para acá. Y ahora sí, vamos a empezar. Voy a generar primero una geometría de este lado, un geometry node, al que voy a llamar projection intersect. Ahí está. Projection intersect. Está bien. Ok. Una vez adentro, por ahora yo solamente en el ejemplo que les mostré había un cerdo, una esfera y el Robert Toy. Yo voy a empezar utilizando la esfera. Entonces voy a generar una esfera. No, el Robert Toy aquí. O sea, aquí un Robert Toy. Voy a usarlo. Ahí está. Aquí está mi Robert Toy. Y posterior a esto voy a generar un grid en los espacios de... ¿Qué será bueno? Espacios de X y Y. Aquí en orientación, X y Y. Entonces, la idea es que este Robert Toy quede enfrente de mi grid. Enfrente del grid. Voy a mover un poquito el grid del lugar. No, en cero ahí está bien. Le voy a aumentar muchísimo la resolución. No muchísimo. En este caso 100%. Yo creo que me funciona. Es más menos. En este primer ejemplo un 40x40 está bien. Y entonces sí, voy a colocar al Robert Toy enfrente de mi plano. Justo enfrente de mi plano. Entonces lo voy a trasladar un poco en Z. Aquí. Pero para esto voy a utilizar un nodo de transform. Ahora sí. Teniendo el transform activado, voy a mover a mi Robert Toy en -7 en Z. Y lo voy a escalar a un 3.82, que es el valor que tengo. Ahí está, más o menos. Más o menos está bien, ok, menos. Y lo voy a mover un poco para abajo en Y. Como por un poquito más quizás, como por ahí. Entonces de alguna manera el Robert Toy quedó enfrente de mi plano. Y si se dan cuenta, cabe perfectamente en el plano. Entonces ya tenemos el paso número 1. Vamos al paso 2, que es simplemente utilizar un point wrangle. Entonces voy a generar un point wrangle y voy a conectar el grid en la primera opción y el transform en el segundo input. Vamos a llamar a esto delete points. Entonces la idea es que a partir de la geometría de mi grid voy a lanzar rayos en dirección hacia donde está mi Robert Toy. Entonces todos los puntos de mi grid, absolutamente todos los puntos, van a disparar rayos en esta dirección, hacia donde está el Robert Toy. Pero solamente los rayos que choquen con el Robert Toy son los puntos que voy a dejar. Todos van a disparar, digamos que en la dirección de Z, directo. Pero solo los que choquen con el Robert Toy se quedan. Los demás los mato, se van. Okay. Entonces, ahora sí, vamos a escribir el código. Va a ser un código muy pequeño. Para este código necesitamos utilizar la función intersect. Intersect es esta función que nos permite lanzar rayos
y detectar cuando estamos chocando con una primitiva. Pero para esto necesitamos generar unas variables que van a ser alimentadas por nuestra función intersect. Intersect se va a encargar de lanzar el rayo y si el objeto llega a chocar, si el rayo del punto llega a chocar con el objeto, nos va a decir en qué posición chocó. Esa posición la vamos a guardar, por ejemplo, aquí, en nuestra variable p. Entonces, bueno, voy a generar ahora una variable de la distancia que quiero que mida mi rayo. El rayo que voy a disparar voy a poder controlar qué tan grande es la distancia. ¿Qué más? Creo que con eso lo hacemos. Creo que ya podemos utilizar ahora sí nuestra función de intersect. Intersect, si choca con un objeto, nos va a regresar la primitiva con la que chocó. Si no choca con ninguna primitiva, intersect nos va a regresar un valor de -1. Entonces ahí está, intersect. El primer argumento intersect es contra qué objeto voy a chocar, contra qué geohandle. Los rayos los va a lanzar el grid, pero yo voy a chocar con el rover toy que está en el input 1. Ahí está. Luego necesitamos la posición del origen del rayo. La posición del origen del rayo es la posición del punto del grid, que sería at P. Luego seguiría la dirección en la que vamos a disparar el rayo. Lo que voy a hacer es disparar un rayo en Z. Recuerden que aquí al rover toy yo lo empujé en Z. Entonces los rayos que van a disparar mi grid van a ser en Z. Z negativo para que sean en dirección hacia donde tengo mi rover toy. Entonces aquí sería 0, 0 y dist. Lo que mida la distancia de mi rayo, ahí está. 0 en X, 0 en Y, pero... aquí negativo, menos dist. Y ahora sí, paso P, U y V para que la misma función intersect me rellene estos valores. Una vez hecho eso, si el punto llegó a chocar con la geometría, recuerden, intersect me va a regresar el número de primitiva y -1 si no chocó con nadie. Entonces aquí puedo preguntar, si no chocaste con ninguna primitiva, entonces vamos a remover a ese punto del grid. El grid es el input 0. ¿Y cuál es el número de punto? At PTNum. Ok. Entonces, si jalamos esto, voy a quitar esto de aquí y no se ve nada porque mi distancia es de 0. Vamos a darle un poquito de valor a la distancia. Ahí está. Creo que con más o menos lo que empujé precisamente. De hecho, este valor que tenemos aquí en Z lo puedo copiar. Copy parameter. Lo voy a pegar aquí en la distancia. Me sale clic derecho, Paste Relative Reference, y a esto le voy a sumar un 0.5. Yo creo que lo hago con eso. No, restar. No, -7. No, porque este más bien sería esto más 0.5 y todo esto lo voy a multiplicar por -1. Ahí está. Ahora sí. Entonces ya no importa si nosotros empujamos más al mono en Z, va a seguir funcionando. Ahí está. Entonces vamos a regresar esto como estaba, es en el 7.3. Ok. Ahorita, si se dan cuenta, ya borré todos los puntos donde no está mi objeto. Aquí ya nos está mostrando una proyección del monito. Entonces, ahora lo que voy a hacer es borrar lo que son las primitivas y quedarme con los puros puntos. Para esto voy a utilizar el nodo delete. Y en delete, para quitar las primitivas, voy a quitar este signo de admiración del pattern. Pero le voy a decir keep points, para que me deje los puntos y solo me elimine las primitivas. Si yo visualizo en este punto los puntos, digamos, ahí están.
No sé si se alcanzan a ver. Un poquito más lejos creo que sí. Ahí está. Me dejó los puntos, pero me borró la primitiva. Entonces, ahora, pues ya realmente... pues ya realmente lo único que necesito hacer es un copy to points. Copy to points. Ahí está. Voy a generar un box de tamaño... Vamos a bajarle aquí el tamaño, 0.15. Conecto. Quito esto y... ahí está. Ya tenemos una representación de nuestro objeto. ¿Cómo sé que el objeto de verdad es...? Porque ahorita se ve medio extraño, pero lo que puedo hacer es empezarlo a rotar. Si ustedes rotan aquí en este transform, cambian el valor de la rotación, van a poder ver cómo el rover toy empieza a rotar. Ahí está. Entonces, para hacer que dé una vuelta de 360 grados exactamente lo que dure su animación, para que sea un loop infinito, lo que podemos hacer es muy simple. Al frame actual lo voy a dividir entre el número de frames, que es fend, y este valor lo voy a multiplicar por el número de grados que quiero que rote. Por ejemplo, 720 grados. Entonces esto va a hacer que del frame 1 al frame 250 gire 720 grados. Ahí está. Entonces si le damos play en este punto, vamos a tener al rover toy girando, pero aquí, por ejemplo, observen cómo cuando la cabeza está al fondo desaparece. Entonces quizás en este punto, en vez de decirle -1, a lo mejor... No, aquí en vez de decirle más 0.5, a lo mejor podríamos decirle... creo que me serviría -0.5 tal vez. Vamos a ver. Un poquito más. -1. Creo que ahí está bien. Ok, ahí está perfecto. Entonces ya tenemos la proyección en nuestro mundo 2D. Ya a partir de ahí, pues, ya depende de ustedes. Podrían, por ejemplo, no sé, aplicarle un color. Un color aleatorio nada más, porque sí. Que sea por primitiva. Ok. O podrían de aquí transformarlo y agregar otra vez una animación de rotación a partir de esto. El tiempo multiplicado por, no sé, 20. Y ahí está. Esto nos permitiría ver cómo el objeto, a pesar de que parece ser un objeto 3D girando, en realidad es un plano el que está girando, pero está proyectando la figura que sacamos a partir del intersect. Entonces, esto sería nuestro primer ejercicio. Vamos a ir al siguiente. Para el siguiente ejercicio van a ser menos nodos. Voy a utilizar ahora una esfera. Una esfera del tipo polígono. Le voy a poner una frecuencia de... No, esta no es la frecuencia. Del tipo polígono tengo que dar stop. Ahora sí, una frecuencia de 6 está bien. Ok. Y de esta esfera voy a sacar igual un transform para poder controlar su posición respecto al grid. Entonces voy a copiar este grid. Y ahí está. Lo que quiero hacer entonces es igual mover a la esfera para que quede enfrente del plano. Entonces de igual manera aquí en transform le voy a decir igual el -7.3 que tenía hace un momento. Aquí no tiene caso que gire, la escala digamos de 3.82, como por ahí está bien. Lo mismo, dejé la esfera enfrente del plano. Al grid le voy a agregar un color negro, está bien. Ok, y ahora sí, a partir de estos dos es que voy a sacar mi attribute, mi point grangle. Entonces point grangle, conecto igual el grid por acá, conecto esto por acá. Y entonces otra vez tenemos nuestro grid en el input 0 y en el input 1 tenemos nuestra esfera. Este va a ser un código un poquito más complejo, pero de la misma manera voy a empezar con las variables
de referencia, que son float u, v y vector p. Igual voy a crear un parámetro para la distancia del rayo, cuánto mide mi rayo. Voy a guardar mi posición en una variable a la que voy a llamar post, la posición del punto del plano. Y entonces sí, vamos a llamar igual a la función intersect. Recuerden, si intersect nos regresa un valor de -1, es que el rayo no chocó con nada. Entonces 0, 0, menos dist, pub. Ok, ahí está. Ahora voy a preguntar, si prim es mayor que -1, significa que el rayo sí chocó con algo. Chocó con una primitiva, recuerden, va a chocar con una primitiva. Pero en la variable p me guardó la posición de en qué lugar del mundo chocó mi rayo. A partir de eso voy a obtener el punto. Esto lo puedo hacer por medio de la función nearPoint, en la que le digo, dame el punto en el que chocaste. Dame el punto en el que chocaste. Ahí está. Entonces P es la posición en la que choqué. Y nearPoint le estoy diciendo, en la esfera, que es el input 1, búscame el punto más cercano a partir del rayo que chocaste. Okay, entonces, a partir de eso, por ejemplo, podría obtener el color de punto de la esfera. En este caso la esfera pues no tiene mucho chiste porque es de un solo color, pero vamos a agregarle algo más interesante. Vamos a insertarle aquí un nodo de tipo color node, y le vamos a decir en nuestro color node que sea un valor aleatorio, ¿no? Y nos quedó algo así. Ahora sí, de regreso por acá. Entonces estos puntos, el grid va a detectar el color del punto en donde chocó con la esfera. Y eso es lo que estoy guardando en esta variable que le llamé C. Ok, entonces ahora sí, ya que tengo esa información, ya podría, por ejemplo, decirle at cd, el color del punto en el que estoy es igual a C. Y lo mismo, me falta la distancia, darle un valor. Y ahí está. En este caso el grid es de súper baja resolución, entonces se lo voy a aumentar. En vez de que sea de 40 por 40, le voy a decir que sea de 1000 por 1000 para que aumente la resolución. Ahí está, mucho mejor. Y entonces, ¿cómo es que pasamos de esta esfera a esta proyección? Digo, al final de cuentas es un plano y se ve súper bonito. De hecho, si aquí a la esfera la ponemos a girar, hacemos lo mismo que hicimos hace rato. FF entre fenf y esto lo multiplicamos por un número de grados. Podría ser 1080 para que gire más rápido. Y le doy play. Parece ser que la esfera está girando, pero recuerden, bueno, la esfera sí está girando, pero esto es un plano. Pero está proyectando la esfera girando. Ahora, ¿por qué es que me aparecen estos patrones como hexagonales? Bueno, recuerden que el grid tiene un montón de puntos, pero un montón de puntos, sí, muchos puntos. Pero por otro lado, nuestra esfera no tiene tantos puntos. O sea, si nosotros vemos a la esfera, ¿dónde está mi esfera? Por aquí. Ahí está. La esfera tiene solamente estos puntos, entonces muchos puntos del grid van a coincidir con que su near point es el mismo. Es que un poco como funciona el Worldly Noise y el Voronoi Noise. Es a partir pues de estas como secciones, como células. Entonces, muchos puntos del grid van a coincidir con que este de aquí es su near point. Todos esos puntos del grid que coinciden en este near point son los que podemos ver de este lado como puntos del mismo color. Y de hecho se ve muy bonito, tiene un estilo como Toon. Pero bueno, aún no terminamos. Vamos a agregar algo que podríamos hacer como para darle profundidad. Por ejemplo, sería en la p.y de esos puntos donde choqué. Podría, no sé, sumarle. Es igual a channel F dist.
distance, extrude, no, algo así, channel depth. Entonces esto solamente va a aplicar para los puntos, no, aquí sería más bien Z. Esto solamente va a aplicar para los puntos con los que choqué del grid. Más bien los puntos del grid que chocaron con la esfera son los puntos que voy a poder afectar de esta manera. Entonces si doy play va a seguir funcionando, pero ahora ya tengo este pequeño efecto de profundidad. Entonces en vez de ese efecto voy a agregar ruido. Para esto me voy a regresar a mi point wrangle. Voy a quitar esta variable de PZ. Ok. Ya estamos de regreso aquí, sí. Ok, ahora lo que voy a hacer entonces es agregar ruido. Para el ruido me voy a ayudar primero. Voy a crear un vector en el que voy a guardar, le voy a poner pp porque ya tengo p, y en p voy a guardar la multiplicación de p, que es mi posición, multiplicado por un valor de escala, porque esto lo voy a utilizar para el ruido, para generar una función de ruido. Luego voy a generar un vector 4 al que voy a llamar pppp, y este va a ser igual a set del valor de ppx, que es mi vector 3, ppy, ppz, y para el último valor voy a utilizar una variable de tiempo, le voy a llamar time. Ahí está. Ok, ahora sí, ya que tengo este vector 4, voy a crear un valor para y, para el ruido en y. Entonces esto va a ser más bien para la profundidad de z de cada punto. Le voy a llamar z a esto y le voy a decir eres igual a noise de ppp. Lo mismo voy a hacer para el color. Voy a generar un vector para color al que le voy a llamar cd y le voy a aplicar mismo principio. Cada uno me va a generar respectivamente un flotante y un vector que voy a utilizar para el color. Entonces aquí en vez de @cd ya podría, bueno, primero vamos a convertir un poquito el valor de mi atributo. Entonces le voy a decir que val es igual a, yo sé más o menos que la función del ruido me está dando un rango entre 0.3 y 0.7, entonces lo voy a convertir simplemente de un rango de 0.8 a 1 para que me dé colores más vivos. Y esto lo voy a multiplicar por una variable de profundidad, un parámetro. Ok. Y ahora sí, al valor en z le voy a aplicar este valor. Entonces, val. No, le llamé z aquí. Es z, perdón. Fit z, coma. Lo mismo hago por acá. Z y lo mismo por aquí. Z. Ahora sí. Ok. Entonces, si expongo mis parámetros. ¿Dónde están mis parámetros? Vamos a empezar a jugar con estos valores. Primero el depth, el time y el scale. Ok, el scale ya me empieza a mostrar algo. Interesante. Ahí está. Está saliendo, está sobresaliendo, si se dan cuenta. La escala del ruido. Esto puede ser simplemente, lo puedo atachar al tiempo para que esté animado a ti por 10. Entonces si le doy play va a estar animado ese ruido. Parece ser que por 10 es mucho, entonces vamos a dejarle nada más el t. Ok, ahí está bien. Y el extrude, no, el extrude no lo estoy usando ahorita. Ok, está bien, entonces ya tengo animado el ruido para la posición en Z. Entonces voy a hacer lo mismo que hice aquí, pero para el color. Entonces le voy a decir cd es igual a fit de cd, cuyo rango de valores más o menos es de 0.2 a 0.8. Lo quiero convertir en un rango del 0 al 1 y ese valor se lo voy a aplicar a el color de punto. Y ahí está. Y sí, entonces ya tengo la proyección de la esfera sobre mi plano. Y lo interesante de esto es que si en algún momento, por ejemplo, yo agarrara al Rover Toy
y lo paso para acá y lo conecto aquí como segundo parámetro, ahí está. Aquí le voy a aumentar un poquito más la distancia, como por ahí está bien. Entonces vean qué hermoso se ve esto, plano, pero sin embargo el objeto sí está girando. ¿Sí? Entonces sí, ahora sí ya se ve bien el cuello, si se dan cuenta. Entonces bueno, espero que se haya entendido realmente cualquier objeto, mientras ese dicho objeto quede enfrente del plano, como aquí. Mientras dicho objeto quede enfrente del plano, este método va a funcionar. Ustedes van a poder visualizar cualquier objeto 3D en su plano 2D. Entonces, bueno, este video creo que estuvo un poquito más largo. Espero que les haya gustado. Y bueno, recuerden, si el video les gustó, no olviden darle pulgar arriba, compartir, suscribirse al canal. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias. Bye.